La Escuela de Arte fue creada en 1874. Curiosamente, esta escuela fue creada por el Ministerio de la Industria, que tenía a su cargo la promoción de la industria de la construcción, de la maquinaria y otras. A principios de la época Meiji, la pintura y la escultura eran consideradas más como tecnología que como arte. Esto no era algo totalmente negativo. Precisamente porque ambas artes eran consideradas técnicas, el gobierno invirtió grandes sumas de dinero para traer destacados maestros extranjeros al Japón. Entre ellos estaba el pintor italiano Antonio Fontanesi. Aunque enseñó en la Escuela de Arte durante solo 2 años, las técnicas básicas que dejó a sus alumnos cristalizaron en el nacimiento de numerosos jóvenes artistas. El profesor Kato comenta: el filósofo alemán Raphael Keber fue maestro de la Universidad de Tokio y desde ahí influenció a un gran número de jóvenes japoneses. En una ocasión, sin embargo, Keber notó que sus alumnos, si bien estudiaban filosofía occidental durante el día, regresaban a sus casas durante la noche y retomaban su típica vida japonesa. Notó asimismo que las relaciones personales en Japón no se modificaban a pesar de la presencia del pensamiento extranjero, y que éstas eran totalmente diferentes de las relaciones en Alemania. En una palabra, se trataba de una especie de código de valores doble. Muchos japoneses de aquella época tenían 2 sistemas de valores diferentes. Leían a Kant en la universidad, pero de regreso a su casa se ponían sus kimonos, se sentaban al fuego frente al hibachi y bebían sake. A partir de fines del siglo XIX y a todo lo largo del siglo XX, Japón ha sido como un edificio de 2 pisos, en el que el piso superior está decorado al estilo occidental, pero la planta baja ha conservado su tradicional estilo japonés. En esta caricatura, el artista francés Georges Bigot quiso representar cómo Occidente veía en aquel entonces a los japoneses. Una multitud de japoneses permanece apiñada, de pie, estupefacta, ante la pintura de un desnudo femenino. La pintura en cuestión era Baño Matutino, de Kuroda Seiki, un pintor japonés recién llegado de Francia. Su obra levantó una ola de controversia en Japón. Sus detractores opinaban que la pintura atentaba contra la moral pública. Durante su prolongada estancia en el extranjero, Kuroda aprendió varias técnicas de pintura. Esta obra que pintó durante su estancia en Francia se intitula La Lectura. Nunca antes un artista japonés había logrado dar este efecto a la luz, filtrándose a través de las persianas. No obstante, este tipo de trabajos no correspondía al modo de vida o a la sensibilidad artística del Japón de aquel entonces. Esta pintura, a la orilla del lago, la hizo Kuroda después de su regreso a Japón. Su estilo es completamente diferente al del cuadro anterior. El sentimiento que proyecta se expresa a través de una estética más japonesa. No hay aquí un intento de emplear técnicas novedosas y tampoco señales del estilo anterior del autor. Kuroda y otros artistas que le siguieron descubrieron que después de su regreso a Japón ya no eran capaces de pintar como lo habían hecho en Europa.
No obstante, otros pintores encontraron el camino hacia nuevas expresiones de la pintura al óleo en el Japón. Uno de ellos fue Kishida Ryusei. Sus pinturas son un intento por expresar su propia identidad japonesa. Este trabajo suyo, por ejemplo, muestra una vista muy original de un camino remontando la colina visto desde abajo. Todos los detalles del camino aparecen pintados con gran esmero. Ryusei introdujo el gusto por la pintura de paisajes en el Japón. Reiko sonriendo es un retrato de la hija del pintor. Ryusei pintó a su querida niña innumerables veces, y aunque la técnica al óleo que empleó era occidental, el tema de sus pinturas era totalmente personal. Su idea era usar técnicas europeas sin diluir su propia identidad japonesa. Este espíritu coincidía con una frase acuñada por aquel entonces: espíritu japonés, enseñanza occidental. Espíritu japonés, enseñanza occidental, se refería tanto a diversidad cultural como a universalidad de las técnicas. Los japoneses de la época Meiji, en mi opinión, eran gente con gran capacidad de autoanálisis. Sabemos desde luego que estaban muy entusiasmados por aprender de Occidente, pero también se daban cuenta de que si adoptaban no solo las técnicas, sino también el espíritu occidental, corrían el riesgo de perder su propia identidad cultural. Consideremos lo que ha sucedido generalmente en países con gran tradición cultural que han sido colonizados por países occidentales. La gran mayoría de la gente del pueblo ha podido mantener su modo de vida. Ellos casi no reciben influencia de la cultura colonizadora. Pero las clases gobernantes sí tienden a adoptar tanto el conocimiento como el espíritu del colonizador. Esto significa que a la larga se abre un gran abismo entre la gente del pueblo y la élite. Inexplicablemente, la tradición cultural de las masas prevalece. Y en cambio, la sofisticada e intelectualizada cultura superior de las clases dominantes se pierde con gran rapidez. La independencia cultural desaparece fácilmente. Pero esto no ocurrió en Japón, tal vez debido a la premisa de espíritu japonés, enseñanza occidental. Esta actitud sirvió, en cambio, para imitar a Occidente, y los japoneses del período Meiji combinaron con gran éxito los conocimientos occidentales con la cultura tradicional del Japón. Actualmente, en el umbral del siglo XXI, nos encontramos con que la ciencia y la tecnología han permeado mucho de nuestra propia cultura. Tecnología y arte se conjugan para crear nuevos tipos de expresión artística. Japón, con su libre aceptación de la nueva ciencia y de la tecnología, se ha convertido en un líder en este campo.